estaremos con ustedes en este programa a través de la página www.enlace69.com y también a través de la transmisión que hacemos cada viernes a través de nuestra página de Facebook de Musas, quienes nos siguen ahí, amigos, familia y todos compañeros de Ana Torres y de Diana Ortiz, y pues seguidores ya exclusivos de la página de Musas. Agradecemos muchísimo su tiempo, su disposición de escucharnos y estamos presentes. ¿Cómo estás, Anita? Bien, gracias, Dianita. Ale, Lolita, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y a todas nuestras amigas, conocidas, familiares que nos escuchan. Buenas tardes y pues esperamos contar con ustedes estas 2 siguientes horas donde vamos a abordar un tema bien interesante. Hoy todos los temas son interesantes, sí, todos los que hemos abordado. Sí, entonces, primero que nada, pues saludos a David Octavio, a Lucy Bonita, a Brenda, a Susi, a Fátima, a Xochitl. Bueno, Xochitl no nos ha por ahí dado like, ¿verdad? Pero que no. A Víctor Mendoza, José Luis Torres Ventura, mi hermano, que quiero mucho y que le mando un fuerte abrazo. Ayer le dije que le iba a mandar un saludo por el programa y entonces pues con todo mi corazón, hijo, te amo y que tengas un bonito día y una buena tarde y pues el resto de la semana todavía, el fin de semana. Bueno, el tema que propusimos apenas en estos días. Sí, este programa lo armamos muy rapidito. Sí, porque la intención, como habías comentado la vez pasada todavía, que íbamos a continuar con los temas masculinos y que íbamos a darle secuencia al tema que estábamos abordando de lo que era pasado. Sí, de lo que era masculinidad todavía y que estábamos hablando de deporte, de salud, de la belleza masculina, el viernes pasado. Exactamente. Entonces íbamos a continuar con estos temas y íbamos a abordar pues si no es un mito, posiblemente haya documentos al respecto o haya investigaciones al respecto de lo que era la crisis de los 40 que tú mencionabas. Sí, y que lo abordáramos el día de hoy y estábamos planeando y asesorándonos, apoyándonos con amigos, con conocidas, para que poderles ofrecer información de primera mano, información científica, documentada y pues sobre todo de parte de expertos. Pero desafortunadamente pues las personas a las que acudimos estaban también ocupadas, no era posible para este viernes, pero al parecer va a ser para el próximo viernes. Entonces sí, lo seguimos todavía contemplando y sobre todo si hay de parte de nuestros radioescuchas, de parte de las personas que nos visitan a través de nuestra página de Musas, si hay algunos comentarios, si hay alguna información que nos puedan ofrecer al respecto ya del tema de la crisis de los 40, pues que vayan por ahí anotando también sus dudas y sus participaciones. Entonces, pues decidimos por las efemérides que teníamos de esta semana que ya concluye, ¿verdad? En esta semana que concluye, pues entonces decidimos abordar un tema que tiene mucho que ver con las mujeres en un momento específico, en momentos paradigmáticos de la historia, y pues le titulamos al tema Rompiendo Paradigmas, 5 mujeres en la historia. Entonces, 5 mujeres que vamos a ir abordando poco a poco, pero que sí queremos en un principio pues dar paso a las efemérides, pero también hacerles mención de las preguntas que anotábamos por ahí a través de la página de Facebook, ¿verdad? Exactamente, a través de la página y a través también de Enlace 69 que compartió por ahí Lolita también. Entonces preguntábamos qué es la historia, para qué nos es útil, por qué a mucha gente no nos atrae. ¿Tienes en mente que solo hombres tienen posibilidad o capacidad de hacer historia en los distintos ámbitos del conocimiento? Y quinta pregunta, ¿sabes de alguna mujer que ha sido importante y se le recuerde por un hecho positivo, científico o revolucionario? Entonces, esas preguntas están por ahí y están escritas ahí en la página para que también se pueden aportar al respecto y puedan comentar. Y hacemos una plática más fluida. Con los comentarios que ustedes nos quieran hacer llegar a través de la página.
Sí, yo creo que es importante que conozcamos a estas mujeres un poquito más, o más bien que las recordemos, porque precisamente elegimos mujeres que han completado un ciclo y que han quedado, por así decirlo, mujeres que han pasado a la historia o que han quedado escritos sus alcances o sus logros en cierta rama, han quedado escritos en la historia de nuestro país y otras que elegimos con historia que tiene que ver pues con las mujeres y con el mundo en sí, ¿no? Con el mundo en general. Así es. Y pues vamos a acercarles un poquito ya les decía de recuerdo porque de algunas seguramente sí se acuerdan, Claro. de algunas sí las han tenido presentes y no vamos a poder abordar profundamente a ninguna de ellas, pero yo creo que sí lo que consideramos más relevante, pues sí, algunos datos bibliográficos, momentos trascendentales, a lo mejor por el momento en el que lograron pasar a la historia, a lo mejor un dato curioso o un dato de esos de ¿sabías qué? O no se acuerdan qué. Y por último, pues como lo comentaba ahorita Ana, las elegimos en razón de las efemérides que estaban destinadas para esta semana. Y por eso les decíamos que era como un programa así más rapidito, pero la verdad es que este programa, recuerden que es historia, cultura, filosofía, ciencia y varias cosas, pero mucho énfasis en cada vez que podamos rescatar los aportes que han hecho las mujeres a través de la historia, pues lo vamos a estar haciendo, siempre con muchísimo gusto y también con muchísimo ánimo, porque nos gusta hablar de estos temas. Y de las mujeres también. Y de las mujeres. Y de las mujeres. Sí. Oye, ese era el problema cuando andábamos hablando de los hombres todo el mes pasado de junio, ¿no? Sí. Que pues definitivamente pues estamos como que distantes de las experiencias. Si podemos nosotros comentar al respecto de algo que le suceda a los hombres o de la experiencia como definitivamente masculina, pues no pudiéramos nosotros ponernos en esa situación. Entonces, por eso también era importante que apoyarnos con datos científicos o con las referencias de algunas personas o amigos para que nos puedan apoyar con el tema, ¿verdad? Pero con el tema de las mujeres nos pintamos solitas, así es que... Sí, y también para que no digan, porque todo el tiempo que hemos estado trabajando desde que abrimos el espacio del programa de Musas, Mujeres en Sintonía, siempre hemos dicho que no era exclusivo de mujeres, pero sí iba a tener características especiales que se refirieran a mujeres. Pues efectivamente todo el mes de junio se los destinamos a los hombres para que no digan que no es un programa para público, para sí. Público en general, ¿no? Y también pues por todo lo que implicaba el mes pasado, ¿no? Que precisamente hoy o ayer fue el primer día de julio. Hoy estamos a 2 de julio. Ayer fue el primer día ya del mes de julio. Sí. Ya el mes de verano. Así es. Fíjate que quiero ya mandar a mi hermano que ya está por ahí viéndonos, José Luis Torres Ventura, también a mi cuñada que quiero muchísimo, Magda Torres, que nos está viendo. Entonces, Magda, pues te mando muchos abrazos, muchos besos y pues muchísimas gracias por estar ahí presente. Entonces, pues vamos a dar inicio primero con las efemérides, como les había comentado, y vamos a ir poco a poco ahí escuchando también sus participaciones al respecto de estos temas. Tenemos datos muy interesantes y que vamos a empezar desde el 28 de junio, me parece que el 28 era como sábado o domingo, o ya fue lunes, ¿verdad? El 28 ya fue el lunes, sí, el lunes pasado. Entonces, el 28 de junio de 1919 se firma el fin de la Primera Guerra Mundial mediante el Tratado de Versalles entre Alemania y las fuerzas aliadas. Entonces, este es un dato muy interesante que de alguna manera nos ligaba a una persona que estábamos comentando, tiene mucha importancia en lo que va a ser los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, pero posterior, esta fue la Primera Guerra Mundial. Entonces viene la Segunda Guerra Mundial y al término de la Segunda Guerra Mundial aparece ya el Tratado de los Derechos Humanos, pero lo vamos a comentar enseguida. Luego tenemos otro dato, otro dato que sería el 29, si quieres tú apóyame con las efemérides. A ver, el 29 de junio de 1520, Moctezuma es herido por su pueblo por defender a los españoles. ¿Es herido?
por defender a los españoles. Y el 29 también de junio, pero, o sea, ¿me paso el amarillo o no? Sí, si quieres de una vez. Ah, ok. El 29 de junio de 1974, Isabel Perón reemplaza a su marido en la presidencia de Argentina, convirtiéndose en la primera mujer presidenta del mundo. Y 30 de junio de 1520, los conquistadores huyen a Tlacopan. Cortés, al llegar al pueblo de Popotla, hay una colonia en la Ciudad de México, se recarga en un árbol y llora su derrota, que sería la noche triste, La ¿cómo noche se llamaba? triste, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, de ahí al 1 de julio de 1961, que el día de ayer estuvo repleta de publicidad en las redes sociales y el Face y el Twitter y la televisión, de que un día 1 de julio, pero de 1961, nace la princesa Diana de Gales. Así es. Y teníamos el 30 de junio también, pero de 1959. De 1959. Este dato también es importante porque es de que muere José Vasconcelos. Muere José Vasconcelos, que fue historiador, político, poeta y filósofo mexicano. Él creó la Secretaría de Educación Pública. Sí, yo creo que sí es muy relevante el dato. Demasiado. Sí. Lo tiene que ver con la educación y con la historia también de nuestro país. Entonces, sí, es un gran personaje. Y que luego no recuerdas bien de dónde surgen los personajes, en qué momento histórico. Y por ejemplo, hay muchas escuelas secundarias y primarias que se llaman José Vasconcelos, ¿verdad? Sí. El día 1 de julio, pero del año 1915, este es un dato triste, muere en París, Francia, el expresidente Porfirio Díaz, el dictador mexicano. Porfirio Díaz, que duró más de 30 años en el poder. Claro. Y fíjate que lo quiero comentar de una vez porque ya no lo vamos a mencionar en adelante, pero Porfirio Díaz, hay críticos que lo defienden como un excelente presidente y hay quienes están en contra, que la historia lo deja ver como el dictador y como una persona que definitivamente pues fue en muchas formas malvado o estricto, y a final de cuentas era un general. Entonces tenía toda la educación militar, entonces de alguna manera pues se considera que fue en cierto punto malvado. Hay algunas anécdotas muy importantes de Porfirio Díaz, entre una de ellas que después se relaciona con un hecho de la matanza de Axtial en Chiapas, pero se relaciona por lo parecido, no porque tenga relación con él. Entonces, Porfirio Díaz, había unos grupos que se estaban amotinando y entonces le llega el mensaje de que esos grupos se están amotinando y dijo Porfirio Díaz, mátalos en caliente. Sí, después averiguas. Exactamente. Sí. Dice, después averiguas. Y esto era la forma en que él podía, de alguna manera, lo más rápido posible, tratar de evitar que las personas se amotinaran y que se pusieran en contra o que pudieran llegarse a un golpe de estado, que era muy difícil porque de alguna manera las personas que estaban a su alrededor pues eran casi más de sus mismas ideas. Pero algo también interesante de Porfirio Díaz, de hecho él murió en Francia, en París, Francia, pero porque se fue de México a París en el momento en que lo desterraron. Entonces este señor estaba tan enamorado de Francia y le gustaba tanto que él trajo la cultura francesa, y de hecho hay muchos todavía vocablos que tienen relación con la lengua francesa. De quitar o de poner a alguien en la historia, de Sí. colocar villanos, de colocar salvadores dentro de la historia de ciertos momentos. Y yo creo que desde mi perspectiva, y podría decir ahorita que lo comentaste tú, pues que la historia desde mi perspectiva no le ha sido justa o no le fue justa a Porfirio Díaz. Lamentablemente yo estoy de acuerdo, hizo cosas muy positivas para el país, mantuvo el orden, yo creo que ha sido uno de los momentos históricos con mayor progreso. Sí. Pero como a él no le tocó escribir la historia, y por el tiempo que se extendió, bien o mal, el poder, que a lo mejor mal por el tiempo que transcurrió, que en los últimos años ya no era el mismo general, porque
pues los años no perdonan, Obviamente tienes la edad. menos capacidad, la edad, el mismo cambio que están sufriendo todos los estados de la República, pierde mucho control de lo que él venía haciendo, pero yo creo definitivamente que la historia no le fue justa y sí creo que también sería importante buscar un momento especial para hablar de Porfirio Díaz, porque hay Claro. mucho que decir. Tiene una biografía muy importante. Sí, también, la claro. verdad. Esa anécdota que tú comentabas de Mátelos en Caliente, creo que hay un libro bibliográfico de él, donde él, hay como un libro bibliográfico que dice que sí escribió el recado, ¿no? Que se Sí, encontraba en el recado donde sí lo escribió, Mátalos en Caliente, y hay otro momento en la historia en que lo niega, ¿no? Porque pues ya no era lo mismo cómo se Claro. podía ver un general tan poderoso y tan fuerte que tomara una determinación así, que 10 años después que lo iban a estar juzgando por eso, o que lo iban a estar recordando por ese tipo de actos, ¿no? Que inhumano, es algo inconcebible, o no sé, pero pues que pues la historia no nos deja mentir, son momentos que pasan en muchos, para muchos presidentes han tenido que tomar decisiones así de duras. Yo creo que sería muy bueno que retomemos a Porfirio Díaz más adelante. Y buscamos un historiador para que nos acompañe. Sí, que nos platique Sí, claro que sí. de por qué no se escribió tanto de él en la historia oficial. Sí, y también porque se le deja ver como un villano, como un malvado. Como ¿sí? un malvado. Porque si somos justos, somos justas, bueno, vamos a dar cuenta de que hay hechos históricos donde las personas aparecen como héroes y que definitivamente traen arrastrando una situación ahí muy fuerte de asesinatos o de exterminio de comunidades, de grupos enteros. Entonces, aquí sí sería interesante lo que tú mencionas. Bueno, para finalizar con Porfirio Díaz, cuando se fue Porfirio Díaz de México, ya desterrado, él dijo: pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y eso fue lo que dijo cuando ella se fue. Entonces, porque les digo, él estaba muy preocupado también por esa situación. No sé si Octavio nos puede recordar ahorita, o si tú lo recuerdas, Ana, ¿ya están sus restos en México o nunca se los pudieron traer? Porque había oposición intelectual, histórica y no sé qué, para que no trajeran sus restos que estaban en Francia, para que no los trajeran a México. Creo que los restos no reposan todavía en tierra mexicana. El deseo de él había sido de quedar allá en Francia. Y hasta hace poco todavía yo revisaba, o por casualidad encontré ese dato, de que todavía estaban en Francia, entonces, en París, sí, pero no sé si haya pues no creo que haya un interés así como que de parte de algún mexicano de que quiera que retorne a México. Sí, sí, pero porque a final de cuentas era su deseo, ¿no? Pero no sé, a final de cuentas es parte de nuestra historia. Sí, claro. Entonces sería interesante. Entonces, si David Octavio tiene el dato por ahí, pues ojalá que nos pueda compartir. Fíjate que antes de que empezáramos a hablar de David Octavio, de Porfirio Díaz, David Octavio nos comentaba a través del canal ahorita de la transmisión, de la primera transmisión del Facebook, porque se nos cortó por ahí, tuvimos un problema, nos comentaba que en el mes de junio, se estaban festejando o conmemorando 100 años de la muerte de López Velarde. Es un potosino López ilustre, Velarde, ¿verdad? Sí, Juan Ramón López Velarde. Sí, López Velarde. López Velarde no es zacatecano. No sé, pues por eso le pregunto a David Octavio. Es que aquí adelante, en una de las calles del centro histórico, Sí. hay una casa que se llama así. López Velarde. Ajá, la López Me Velarde. parece, ahorita buscamos el dato, pero me parece que es zacatecano, de Jerez. Y David Octavio, sí es zacatecano. Gracias, Octavio. Y David Octavio nos dice que no es fan de Porfirio Díaz. Pero no cree que regrese sus restos. ¿No crees que regresen sus restos? Creo que sí le tenemos una deuda en la historia, no sé qué opines, Octavio, luego ya veremos quién nos acompañe a hablar de Porfirio Díaz y pues bueno, si sus restos siguen en Francia, Sí. como lo comentaba también Ana. Pues muchísimas gracias, David, siempre tiene el dato más certero de la historia. Así es. López Velarde sí nos decía que eran 100 años, ¿verdad? Estábamos en junio conmemorando 100 años de la muerte. Y del Zacatecano. Y sí, es zacatecano de Jerez, Zacatecas. De hecho, López Velarde tiene un poema que se llama Suave Patria Mía.
que es el más famoso de López Velarde. Y fíjate, David, también sin duda que tú conoces o sabes del maestro Fidencio Escamilla, que él era, me parece que todavía vivía hasta hace poco, no tengo yo el dato de si haya muerto, pero era un maestro en México. Y este maestro escribió un poema que se llama, bueno, tiene Día Trágico, tiene otro que es para el niño, el Año Internacional del Niño, tiene otro que se llama La Matanza de Tlatelolco, tiene otro que habla sobre, se llama México, ¿quién cree en ti? Y refuta precisamente todo lo que López Velarde habla de la belleza de México. Entonces, dice, de hecho ¿Fidencio qué, perdón? Fidencio Escamilla Cervantes. Fidencio Escamilla Cervantes. Entonces, de hecho, la parte en la que le refuta a López Velarde dice, México, no creo en ti, y busco el error del señor López Velarde, que diluyó el hechizo ante la tierra madre para ver otro México, sin mancha de dolor ni sangre, con oro en abundancia y soñar edénico, con trigos que saciaran hambres, paraíso pretérito de falsedades grandes. Porque si el diablo nos legó dinero, por guardián nos impuso al pueblo yaqui, celoso de su deber, porque infragante vemos cómo se lleva el oro negro. Entonces, o sea, refuta todo lo que dice López Velarde en Suave Patria Mía. No quiere decir que Suave Patria Mía no sea un poema bien hermoso, pero habla de un México ideal, de un México con todas esas grandezas, bellezas, con toda esa riqueza en minerales, oro, plata, zinc, maderas, petróleo. Y entonces Fidencio Escamilla le lleva la contraria, ¿verdad? Dice, yo no sé dónde está ese lugar edénico del que habla López Velarde. Entonces, porque habla de la asociación presidencial, habla de todo un problema político, cultural, de todo un problema tremendo de corrupción, porque a final de cuentas Fidencio Escamilla, me parece que todavía vive, pero él vive todavía toda la matanza de Tlatelolco. Entonces, ante todos esos hechos más recientes, obviamente que va a decir Fidencio Escamilla, ¿dónde está ese México del que nos hablaba Velarde? Sí, por supuesto. Yo creo que dentro de la poesía, pues se resalta se hace como ese idilio en la belleza. Yo creo que hay poetas que la esencia de su poesía radica en apreciar, en valorar y en exagerar la belleza, ¿no? Que pudo haber sido a lo mejor lo que pasó. No recuerdo el poema Suave Patria Mía, pero creo que venía en uno de los libros de primaria, es el más famoso, ¿no? Sí, estaba en los libros de texto. Dice David que no precisamente lo refuta, tienes razón, no precisamente lo refuta, pero de alguna manera hace esa comparación. Hace el comparativo de un México que ve el Velarde con esa belleza del México que realmente en el que le han ocurrido también cosas trágicas, ¿no? Sí, aunque él, sobre todo te digo porque pues ya Fidencio Escamilla pues le toca vivir la matanza de Tlatelolco, entonces pues de los estudiantes de Tlatelolco. Ya no había mucha belleza en esos actos políticos. Y son diferentes épocas, en eso sí tenemos o vamos a coincidir, ¿verdad? Que son diferentes épocas y por lo tanto pues cada época tiene sus propios conflictos y hablando de historia, ¿verdad? Cada época histórica tiene sus propios conflictos, cada época histórica también tiene sus cosas muy bellas, sus situaciones, sus logros, sus progresos, sus situaciones muy positivas, entonces pues también eso sí lo reconocemos. Bueno, tenemos también un 3 de julio, pero no, creo que me brinqué una. 1 de julio, no, ya Diana de Gales ya la dijimos. Y ahora el 3 de julio de 1815, Josefa Ortiz de Domínguez es aprehendida por los realistas, o sea, se la llevaron presa. Y bueno, ella es una de las mujeres de las que vamos a hablar un poquito más adelante, por eso quisimos poner la fecha 3 de julio, que en sí sería el día de mañana, ¿verdad? Sí. Y el 3 de julio, pero de 1955, todas las mujeres mexicanas votan por primera vez en las elecciones federales. Fíjense qué dato también tan importante.
Adolfo Ruiz Cortines, entonces presidente de México, promulgó el 17 de octubre de 1953 reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Y por lo tanto pudiéramos votar. Hasta antes del 53 las mujeres no éramos ciudadanas mexicanas de acuerdo a la constitución política que da el carácter de ciudadano a la persona que ejerce todos los derechos enmarcados en la Constitución. Sí teníamos algunos derechos, pero el derecho vital de la ciudadanía que te permite el ejercicio libre de muchos otros derechos se alcanza hasta el año 53. ¿Cuántos años hace? Imagínate nada más, o sea, ¿cuántos? O sea, bien poquitos, bien poquitos. Entonces, fíjate que pero yo les comentaba precisamente ayer a mis estudiantes, digo, a ver, hablamos ahorita del reconocimiento como ciudadano en el 53. Precisamente el problema de la Revolución Francesa fue esa situación, que se reconociera la ciudadanía, por ejemplo, de los negros, de los indios, en este caso casi de los esclavos, que pudiera abolirse la esclavitud y que pudiera reconocerse como ciudadano a la persona negra, a los hombres negros. Las mujeres desafortunadamente todavía no tenían esa posibilidad, no podían ejercer su valor como ciudadana, todavía no tenían el acceso a ese derecho. Entonces, hablábamos de derechos fundamentales, de derechos naturales primero, luego fundamentales y por último los derechos humanos. Pero cuando hablamos de derechos naturales, hay algo bien interesante, porque dice que en el momento en que no hemos sido capaces de determinar la naturaleza humana, entonces no podemos llegar nosotros a definir precisamente o con como exactamente los derechos naturales. Si no hemos sabido definir la naturaleza humana, nos decía Thomas Hobbes, un inglés político y filósofo, nos decía, la naturaleza del ser humano es ser malo, el hombre nace malo por naturaleza. Tanto así que él tiene su frase muy famosa que dice que el hombre es el lobo del hombre, porque el hombre acaba con el hombre. Entonces, Thomas Hobbes dice, el hombre es malo por naturaleza. Luego viene casi inmediatamente Rousseau, que también el francés, y él dice, el hombre nace bueno, la sociedad es la que lo corrompe. Entonces lo que necesitamos es hacer reglas, es hacer normas. Y entonces vamos a darnos cuenta que de los derechos naturales que no tienen un rasgo específico, que no se pueden determinar exactamente, sino que se determinan en base a la naturaleza que tengamos o en base a la definición de naturaleza humana que tengamos, entonces vamos a decir que los derechos fundamentales van a ser primeramente la vida y la libertad. Entonces, y estos derechos precisamente van a estar ya después en los derechos humanos, pero parten de esa situación, primero derechos naturales, luego derechos fundamentales y luego ya vienen los derechos humanos. Entonces, la naturaleza se pudiera entender como ese rasgo específico que tenemos los seres humanos, pero en tanto criaturas, y somos criaturas porque tenemos un creador. Y entonces, por lo tanto, sobre todo los teólogos van a definir esa naturaleza humana. Y esa naturaleza humana también Immanuel Kant va a decir que está en relación a la racionalidad. Entonces, si el hombre es racional o que el hombre posee razón, es porque tiene un creador y él se la comparte. Y entonces, esa naturaleza humana estaría también dada por el mismo creador, en tanto que le dio la naturaleza al humano o al hombre humana. Vamos a un corte, a nuestro primer corte de la tarde, porque concluimos con el 3 de julio con la aprehensión de Josefa Ortiz de Domínguez, que es una de las mujeres que vamos a hablar, y ahorita mismo les vamos compartiendo los nombres de las mujeres que vamos a tratar de abordar de manera, el día de hoy, de manera rápida. Vamos a estar platicando de Josefa Ortiz de Domínguez, como se los comentábamos. Vamos a estar platicando de la Malinche. Vamos a estar platicando de Eleanor Roosevelt. Vamos a estar platicando de, ¿cómo se llama? De Isabel Perón. Ajá. Y de Diana de Gales. De las 5 mujeres que aparecen en las efemérides de esta semana, las elegimos a ellas para traerles un poco de información y recordarles qué hicieron y por qué permanecen en la historia. Entonces nos vamos a un corte en la radio, .enlace69.com. Somos Diana y Ana, volvemos a seguir.
de que nosotras sí trabajamos temas de mujeres, pero que también trabajamos de más temas de cultura, de historia, de filosofía, etcétera, o temas incluso hasta polémicos. Hemos hablado de muchos temas así, e incluso un tema polémico, bueno, que la verdad es que nos fue muy bien en el programa del viernes pasado, en el que estuvimos abordando el paradigma o el cambio de un estereotipo de los hombres, que es hablar de los hombres y la explotación de la belleza de los hombres, más bien, o de cómo los hombres en el ahora, en estos contextos, la globalización, los mercados, el consumo, las redes sociales, ya podemos hablar con más libertad y con mayor comprensión de la belleza masculina, de cómo, de toda esta estética y de todo esto que resulta para que los hombres se vean mejor. Eso lo estuvimos viendo el viernes pasado, agradecemos mucho porque les comento, y Ana también lo estuvo platicando conmigo cuando veníamos de camino. Nos fue súper bien la semana pasada y les agradecemos mucho. El día de hoy, incluso más bien antes de continuar con lo del día de hoy, incluso dejamos en el tintero colocado el tema, la posible revisión del tema con alguien especialista y que también nos hable desde la perspectiva masculina de la crisis de los 40, que fue un tema que resultó también de la semana pasada. Entre tantas cosas que platicábamos de la belleza masculina, caímos en ese tema que para nosotras pues es un poco desconocido, primero porque no somos hombres, y segundo porque no estamos seguras si es un mito o en realidad es un proceso psicoemocional por el que atraviesan los hombres, y que por eso queremos invitarlos a que nos digan, y invitarlas también a que nos digan si sería buen tema o no. ¿Ustedes qué opinan esta onda de que queremos traer a alguien para que nos platique de la crisis de los 40, de los 40 en hombres? Y bueno, con ello finalizábamos la semana pasada la segunda hora del programa. El día de hoy estamos arrancando ya, estamos casi por darle seguimiento por culminar la primera hora del programa. Recuerden que el programa inicia de 7 a 9 de la noche. Y estuvimos revisando en esta primera media hora efemérides, que las efemérides son muy chidas porque hay muchos momentos históricos relevantes de los que ya no te acordabas, y que incluso a nosotras nos ayudan mucho porque ya nos traen temas a colación, ¿verdad? Ya nos hacen un punto de referencia para próximamente generar programas para ustedes que les vayan gustando a ustedes, porque por ejemplo ahorita platicábamos de López Velarde, zacatecano ilustre, que también estuvo aquí en San Luis Potosí estudiando, poeta, destacado personaje, ¿no? Que posiblemente vamos a hacer un programa de él, posiblemente hacemos un programa de Porfirio Díaz, vamos a hacer un programa también especial de Eleanor Roosevelt. Y bueno, en el corte, porque nosotros somos muy polémicas y somos... y no nos callan, estamos plática y plática. Y estamos plática y plática de muchos temas. Posiblemente también pronto podamos abordar el tema de la prostitución, y ya tendríamos ciertas miradas que nos permitan entenderlo y no estar tan cerradas ante a lo mejor un prejuicio que pueda generar estos temas, sino a Lolita, gracias, que nos da siempre ideas, Lolita. Podemos invitar a alguna antropóloga que quiera abordar el tema de la prostitución desde su perspectiva, alguna abogada que aborde esas lagunas que hay donde ciertos temas se hacen temas cliché porque no tenemos una perspectiva jurídica cierta como debería ser. Y siempre hay prejuicios, como tú mencionas, sí, siempre hay prejuicios. Escuchas prostitución o prostituta y inmediatamente salen nuestros prejuicios. Y no podemos todavía detenernos en cuál es la problemática que se vive más allá de la práctica de la prostitución. Sí, así es. Entonces podemos abordar podemos estar trabajando este tema o platicándolo desde diversas aristas, y por ello les decimos que es un programa que viene a enriquecernos. Este es su programa Musas, Mujeres en Sintonía. Ustedes nos inspiran, ustedes pueden comentar cualquier tema o cualquier personaje que quieran que nosotras podamos revisar y que podamos invitar a alguien para que nos oriente más sobre él. Sí, así es. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Como decíamos que estábamos conmemorando el día 1 de junio, y el que hubo todavía conflictos por allá en el año de 1500 todavía, pero también teníamos otra fecha donde mencionábamos de la noche en que
Hernán Cortés lloró en el árbol de la noche triste. De hecho, ese árbol todavía se encuentra, es un tronco ya muy viejito de un ahuehuete que está en la Ciudad de México y todavía se encuentra ahí. De hecho, tiene ahí su rótulo que dice el Plaza de la Noche Triste y el árbol donde, y está ahí su rótulo, el árbol donde murió, donde lloró Hernán Cortés la noche triste cuando lo derrocaron. Entonces, esta se conmemora el 30 de junio, es la noche del 30 de junio, donde los conquistadores huyeron a Tlacopan y Cortés se le vio llorando ahí. De hecho, uno de los generales fue quien comentaba que al no haber por ahí ya más gente, él definitivamente se echó a llorar por esa derrota. Hay parte también de mito en esta historia, en esta leyenda, porque algunos historiadores comentan de que no fue precisamente que se sentara a llorar y que fuera ese hecho de esa manera, sino que más bien como que la estrategia cambió de forma porque se vieron acorralados o se vieron de alguna manera que estaba difícil el enfrentamiento con los tlaxcaltecas y por lo tanto decidieron mejor como que huir en lugar de enfrentarlos, pero era por salvaguardar también a los mismos soldados e incluso por ahí a los que ya estaban, que eran indígenas también y que ya estaban participando con Cortés. Entonces lo que hicieron fue como que no enfrentar, pero de alguna manera pues se tomó como una derrota. Supuestamente hay otras historias que dicen que no fue el caso que llorara, pero sin embargo ahí está esa anécdota. Y también si es mito, si es leyenda, de alguna manera decíamos en un momento que tenían algo de cierto, que no precisamente los mitos o las leyendas no tienen algo de realidad, sino al contrario, nacen de ahí. Fueron tomadas de una realidad. Exactamente. Entonces, si fue que ellos quisieron cambiar de estrategia o fue que realmente lloró, de alguna manera fue la única derrota o la única parte en la que él pudo como retraerse o postergar la batalla para poder planear de una mejor manera. Entonces, de alguna manera, pues se toma como una derrota. Con esta guerra de Cortés y en el momento en que él está a punto de ganar la batalla de Tenochtitlan, de tomar a Tenochtitlan, la gran Tenochtitlan, él ya tenía un gran armamento, tenía sus soldados preparados, había ya tenido gran parte de las personas, de indígenas para su mismo ejército, perdón, y por lo tanto pues ya tenía la forma en cómo iba a poder por ahí ganar. Pero una persona de las que les vamos a comentar, la Malinche, ella no, en este momento, obviamente no estaba tomando como que parte de los indígenas, o no estaba de parte de su pueblo. Pero hay un hecho bien interesante, que ella en el momento en que nació todavía, era muy pequeña, ella nació, se supone que los historiadores nos comentan que tuvo que haber nacido entre 1496 o 1514, que si naciera por ahí alrededor de 1514, los datos no serían certeros con los de algunos historiadores españoles, que mencionan que habría muerto por ahí alrededor de 1529 o 1530, entonces habría muerto muy joven. Muy joven. Entonces la idea lo más acertado es que sí haya nacido por ahí en el 1500, 1496, 1500. Resulta que cuando Cortés llegó ya al Valle de México y en la parte de Tabasco y de Veracruz, entonces los tlaxcaltecas le regalaron a la Malinche como prenda, se la regalaron, fue un obsequio. Era un obsequio, fue una mujer obsequio. Okay. Sí, de entrada sabemos y tenemos como que la idea de que cuando nos decimos, o la palabra de malinchismo o malinchista es cuando renegamos de nuestras raíces. Y entonces y que prefieres al extranjero, ¿no? Exactamente. Entonces a ella se le asoció mucho con con este apodo, con este sobrenombre,
precisamente por eso, porque ayudó a Cortés, ayudó a los españoles, y gracias a ellos pudieron vencer en este caso, pues ahí a los aztecas, ahí que pudieron llegar hasta la Gran Tenochtitlan y pudieron acabar con ellos. Entonces, cuando a esta muchacha, cuando nació, le pusieron Malinali o también Malintzin, que también tenía un significado con una diosa. Ella se llamaba, le pusieron de nacimiento Malinali en honor a la diosa de la hierba, pero posteriormente su misma familia le puso Tenepal, que tiene relación con la que habla con vivacidad. Entonces, de hecho, ella en el momento en que es que interpreta la lengua de los indios a Cortés, ella puede interpretar o puede entender la lengua ya la maya, la azteca y la de su pueblo ya desde antes. Entonces, maya, azteca y luego también la española. O sea, fue una mujer que entendió todas las lenguas o la mayoría de las lenguas de esa población, y que gracias a ello pudo ser la intérprete para Cortés. O sea que era una mujer de cierta manera culta, ¿no? Muy a pesar culta. de haber sido tratada como un obsequio, yo creo que Sí. en su De momento. hecho, fíjate que ella era de cuna noble, porque tanto su padre como su madre habían sido también de raza noble, de cuna noble, dicen los historiadores, pero su padre muere todavía cuando ella está muy joven. La mamá se vuelve a casar y entonces tiene un niño, y el marido, el actual marido, el padrastro de Marina, pues lo que hace es venderla como esclava. Entonces la vendió como esclava siendo todavía algunos 17, 18 años se considera, y de esa manera fue que llegó a manos de Cortés después. Pero ya cuando llegó con Cortés ya había sido vendida o comprada unas 2 veces anteriores, y todavía se la regalan a Cortés junto con otras 19 mujeres. Entonces se la regalan como obsequio. O sea, ellos llegan y los indígenas les regalan a las mujeres, 20 mujeres, y les regalan también piezas de oro y unas mantas. Y aquí lo triste es que el valor de la mujer estaba, deja que estuviera al nivel del oro, pero dice mantas, dice 20 mujeres, unas piezas de oro y un par de mantas. Eso fue lo que le regalaron a los españoles, en este caso a Cortés, cuando llega ella. Entonces, lo interesante también es que en el momento en que ya empieza la conquista de Tenochtitlán, le fue de intérprete para Hernán Cortés, pero él también la habría podido tomar como pareja sentimental o como pareja, como esposa, pero obviamente pues no se iban a relacionar con los españoles, o los españoles con las indígenas, ¿verdad? Y fue hasta posteriormente cuando, de hecho él, cuando se la regalan a él la regala a unos coroneles. Entonces, y este coronel sí vive con ella, pero cuando tiene que mandar algunos recados a España, entonces manda a su coronel a España con los mensajes, y ella se queda, como quien dice, al lado de Cortés, porque le servía ya de intérprete desde entonces, y para poder, las relaciones ya políticas con los indígenas y de cómo iba llevando poco a poco la conquista. Entonces, en el momento en que ya su general se queda por allá un buen tiempo, él se queda allá con ella, y ya posteriormente tiene un hijo de Cortés, que después tuvo que haber una bula papal para que le pudieran dar el apellido y reconocerlo como hijo legal de Cortés. Tuvo que haber una bula papal. ¿Cómo era? Una bula papal es como que un acuerdo o una concesión que el Papa da para que el Papa, con un permiso, el Papa, o sea, favorece o él acepta que sí se le pueda reconocer como hijo legal. Entonces ya el niño se llamó Martín, le pusieron Martín, y obviamente pues fue Martín Cortés. Y entonces ya ella se sigue quedando con Cortés, y él de hecho le puso una casa, le puso que estaba también ahí en la Ciudad de México. Y cuando Cortés va avanzando más y más, siempre va Marina con él. Cuando las tiene que bautizar para poderlas
ser parte de ellos. Y tomó 800 mujeres indígenas. O sea, ya le habían regalado 20, pero él no se conformó con las 20 y toma 800 mujeres para que acompañaran a sus soldados, estuvieran con sus soldados. O sea, en este caso hablábamos hace un momento del tema de la prostitución, precisamente lo que hacían los soldados en muchísimos lugares o cada vez que iban conquistando tierra en cualquier época de la historia, se ha visto de que se cautivan o se iban mujeres como prostitutas o como esclavas sexuales para entretener a los soldados. Entonces, este caso fue el de Cortés también en esta época, que se lleva 800 mujeres, pero dice que para que les sirvieran a los soldados, tuvo que primero que bautizarlas. Y entonces ahí es donde cambia el nombre a Marina. Ajá, cambia el nombre de Maritzin o los otros nombres que les mencionaba. Malinali o Malinali y Malitzin, que serían los otros dos nombres que primeramente tuvo. Entonces ya cuando Cortés las bautiza, le pone Marina. No se sabe si ella escogió el nombre de Marina o si tenía que ver con lo parecido a su nombre que tenía ya de origen. También que los mismos soldados, al ver que estaba, o que era casi como el brazo derecho de Cortés, pues le agregaron el Doña Marina, y así le llamaban mucho los soldados, sobre todo de Cortés. Así se dirigían con ella, Doña Marina. Con ella, como Doña Marina. Entonces, esta parte es muy interesante porque de alguna manera, en el momento en que nosotros, sobre todo ya en la época contemporánea, vemos a ella como el prototipo de la persona que reniega de sus raíces y que porque prefiere otra cultura. No se sabe si alguna vez fue ella a España o la llevaron a España, pero sí la llevó a Centroamérica para que le pudiera ser también un intérprete en la misma situación de conquista de otros pueblos. También los historiadores comentan de que en el momento en que estaba con Cortés y que figuraba como su esposa, ya no era precisamente que fuera la traductora, sino que ya también la movía o la llevaba como si fuera su esposa. Entonces iba en esas condiciones. La gente, los demás la reconocían como la esposa de Cortés, y más ya cuando tenía un hijo, pues entonces ya definitivamente la veían de esta manera. Entonces hay algunos retablos que pintaron a Marina junto a Cortés, y mencionan que en algunas veces y en algunos retablos cuenta de que no tenía un valor, no como persona, no como ser humano, no como miembro de la especie. Entonces era menos o era similar a una cosa por lo que podía regalarse. Entonces, algunos historiadores cuentan que posiblemente haya muerto de 33 años. Muy joven. Sí, muy joven. Tuvo otro hijo porque se casó posteriormente con otra de los allegados de Cortés, y era una hija, y a ella también la bautizó, y también a ella le pusieron María, y de todos modos Cortés siempre la siguió frecuentando y la siguió considerando como su allegada más próxima y la mejor colaboradora. Dicen que gracias a que los españoles estaban pues bien equipados, que ya tenían un ejército considerable, que ya estaban de alguna manera pues entrenados para la guerra y que podían hacer frente a los indígenas. Dice, gracias a todo ello ganaron la batalla contra los aztecas y pudieron arrasar la gran Tenochtitlan. Pero dice que si Marina no hubiera existido, no hubiera podido él avanzar todo lo que avanzó, ni poder llegar a obtener la victoria de todas sus guerras en este caso. Entonces, gracias a Marina, pues de alguna manera se pudo hacer la conquista. También en otro punto se menciona que ella, lejos de ser como la mala del cuento, la mala de la historia, que en el momento en que niega su sangre o de que se pone de parte de los españoles y lucha contra su propia sangre, lejos de todo eso, habríamos que considerarla como la víctima. La víctima de dos culturas, del encuentro de dos culturas. Ella que fue menos considerada que una cosa o que similar a una cosa,
en el momento en que ella tiene que toma parte pues del marido, ¿no? Apoya al marido, que ya era Hernán Cortés. Entonces, ¿de qué parte se iba a poner si su sangre la había negado, si su sangre la había regalado, la había vendido primero? Entonces, ¿de qué parte iba a estar? Pues de parte del marido en este caso. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, ella no pidió ser regalada, ella no quiso ser la mala del cuento y tampoco sabía a lo mejor que su papel iba a ser fundamental por esa facilidad de los idiomas o de las lenguas que ella manejaba y que seguramente por eso adoptó fácilmente poder hablar pues castellano, ¿no? Como los españoles conquistadores, como aprendió, me imagino yo, por todo esto que tú nos cuentas, pues rápidamente, y por eso fue más bien un vínculo con las dos culturas, y si no hubiera habido ese vínculo, a lo mejor la historia se hubiera dado de otra manera, ¿no? Así es. O sea, su papel fue trascendental, fue fundamental, pero ella no pidió que después vulgarizaran su propio nombre para decir que era la mala de la historia o que eres una malinche porque prefieres, porque ella no lo prefirió, a ella le tocó asumir un papel y no tenía forma de escapar de vivir ese papel que le habían asignado, ¿no? Así es. Fíjese que hay una, sí, que ya hasta después de los 60, de 1960, cuando empieza la reivindicación de las mujeres, pues también se hacen estudios, se hacen tratados, se empieza como que también a reivindicar la imagen de la Malinche, y sobre todo hay una autora, Rosario Castellanos, que a ti también te encanta, sí. Te gusta mucho Rosario Castellanos, tiene un poema que por ahí subí también a la página, entonces de la Malinche, está muy muy bonito, muy sensible, y algo bien también interesante que podemos rescatar de esta historia o de este breve relato de la Malinche, es que en el momento en que los conquistadores llegan, y por ahí lo cita Octavio Paz, dice, a nosotros nos dejan con un dolor o con una herida para siempre. O sea, la historia de México, la historia de los mexicanos, es una historia con una herida muy grande, ¿sí? Y tiene que ver con el padre que violenta o el padre que viola. Hacemos otra vez la mención de estas 800 mujeres que ellos tomaron cautivas o tomaron como esclavas, y a las que obviamente sometieron a las prácticas sexuales, a las prácticas de la prostitución o de la esclavitud sexual, más claro y más definitivamente. Y entonces el padre, obviamente, ahí es donde empieza el mestizaje, y de hecho Martín Cortés, que el hijo de la Malinche, de Marina, que es el primer mestizo en la historia de nuestro país. Entonces, este niño, de alguna manera, o sea, para que no se convirtiera o no fuera tomado como menos que un animal, porque incluso los españoles decían que los indios valían menos que un perro. Incluso les echaban perros bravos para que se los comieran, para que los mataran. Entonces, fueron datos muy duros. Está la historia y toda la conquista es algo muy duro. Así que si se pudiera documentar, decía un maestro, si se pudiera documentar o se pudiera dar datos precisos, dicen, sería algo similar a un holocausto. O sea, toda la muerte de todos los indígenas en América sería como tiene como que la similitud en tanta... En número. Sí, en número de muertes, en barbarie, si esa hubiera sido la Primera Guerra Mundial, porque el exterminio de tantas personas de ahí superaba en mucho los muertos en la Primera Guerra Mundial, que fueron alrededor de 15 millones de personas, y no se diga acá en la Segunda Guerra Mundial, que estaba hablando de 60, 70 millones de personas. Entonces, pero si se pudiera ver de esa manera, pudiera haber sido considerado como la Primera Guerra Mundial, por el número de exterminio de indígenas que causó. Pero en este momento todavía los indígenas no se consideraban humanos, no se consideraban personas. Entonces, por lo tanto, se pueden exterminar. Entonces, ese es un dato doloroso. Y dice Paz, entonces los mexicanos vivimos con esa herida. Dice, porque no sabemos si tener amor por el padre violador o sentir dolor por la madre violada. ¿Sí? Porque de alguna manera esa sería como que la metáfora. El español vino y violó y es nuestro padre. La indígena violada fue nuestra madre. Y entonces dice, también hay otro filósofo también mexicano, que él dice, si sabes una cosa, lo que pasa es que los mexicanos somos hijos de la chingada.
de la chingada, porque al final de cuentas chingaron a nuestra madre, que fue la indígena. Lo utiliza este filósofo como un Samuel sinónimo Ramos de también, violación. también, sí. También Paz dice, menciona también, Sí, también eso, Paz. de Somos hijos de la chingada. Somos hijas y hijos de la chingada. Así es. En alusión a esa mujer que tuvo que ser violada para que nacieran los mestizos que somos nosotros. Exactamente. Entonces es una gran pena. Pero esta mujer, pues al final de cuentas se puede verse reivindicada a partir ya de los movimientos feministas, por grandes escritoras, por grandes historiadoras, antropólogas también, y en este caso como en una obra de Rosario Castellanos, ese poema que si gustan por ahí pueden buscar. Hay que googlearlo para ver de qué va. Sí, ahí está en la página. Dijiste que lo pusiste en la página de Musas. Sí, porque sí está muy sensible y precisamente sí habla de cómo ella, del trato que se le dio, primero de venta y luego ya después de regalo. Y fíjate que Lerda Gerner, en la institución del patriarcado, hablaba precisamente de eso, que las mujeres fueron los regalos que se les daban al pueblo que vencía. Entonces, si una tribu atacaba a otra tribu, que fue lo que pasó con su pueblo, los atacaron, fueron atacados, fueron vencidos, dice, entonces, ya una vez habiendo sido vendida, la vendió su padrastro. El pueblo se ve atacado por otro, y entonces ese vencido la regala como obsequio al vencedor. Y eso era lo que pasaba en la prehistoria ya. No, y es que incluso, por ejemplo, en todos los documentales y en la misma, la parte más dolorosa de las cuestiones que tienen que ver con lo bélico, que cuando se gana un territorio o se accede ya a conquistar un territorio, está colectivamente aceptado en esos grupos de hombres soldados o de guerra que conquistando el territorio o cruzando el límite del territorio, lo primero que hacen con las mujeres para marcar territorio es violarlas. Es un motín de guerra. Siempre se ha utilizado esa manera de, pues básicamente de tortura, haciendo así, y hay quienes lo comparan con que tomas el territorio y tomas a las mujeres. Así es. Y es la mejor forma de poder vencer a un pueblo, a las mujeres y a los niños. Entonces sí así fue. Entonces pues mucha gente, y todavía yo he escuchado a algunas personas que dicen, es que eres bien malinchista, pero hace alusión a ella, a que había negado su pueblo. Pero si nosotros ya revisamos un poquito de la historia, nos damos cuenta que en realidad no fue algo que ella tuviera la opción, o no fue que ella tuviera alternativas. Definitivamente su destino estaba marcado ya desde la venta que hicieron primero de ella. Y si pensamos en cuántos años tenía cuando la vendieron, pues estamos hablando por ahí como entre 15 y 17 años más o menos, que los historiadores comentan que tenía 19 cuando Cortés la conoció, y entonces ya fue cuando se la regalaron a él, pero ya había tenido 2 veces anteriores, una vez vendida y la otra vez obsequiada. O sea que también está mal utilizado el término, o sea, lo hemos llegado a utilizar sin previo conocimiento, o por el simple, o por lo nada más superficialmente, sin conocer o sin empatizar un poco con el personaje histórico, porque con estos datos que tú nos das, empatizas un poco con el personaje y dices, pues no, o sea, decir que eres una malinchista, pues en primer lugar, para mi gusto, o sea, está como mal empleado, no debería ser empleado así, y se le debería quitar un poco la connotación, toda vez que ella no pidió que la estuvieran regalando 3-4 veces como una cosa, y claro, que finalmente le asume un papel para el cual la tuvieron que colocar ahí, o la colocaron ahí, pues como dice Ana, ¿no? Su misma cultura fue la que la colocó en ese tránsito histórico, ¿no? Así es. Y pues bueno, yo creo que eso es algo de lo que más o menos queríamos comentarles de ella. La muerte no se sabe exactamente, algunos citan 1527, otros 1551, pero más o menos decían que o tendría 30 años, algunos historiadores según 30 cuando murió, o 50 años más o menos, porque si murió en 1551, entonces tendría 51 años, 50 aproximadamente. Entonces no se sabe exactamente cuántos años haya tenido, ni tampoco que haya ido a España, pero sí que estuvo en Centroamérica, porque también le sirvió de intérprete a Cortés allá en esas tierras. O sea, creo que era una mujer, creo que en parte de su cuestión biográfica,
sí debería por ahí decir ese término, ¿no? ¿Cómo se diría traductora en ese tiempo? A lo mejor no era traductora, a lo mejor era otro término, pero pues era básicamente una mujer traductora de varias lenguas, sí, porque te digo que entre ellas la azteca, la maya, la de su pueblo, que ella vivió, más o menos era como que de la zona de Tabasco, de los sus raíces ancestrales eran olmecas. Entonces esa era como que de esa parte, de ese valle de ahí de Tabasco, y luego ya posteriormente se fue a Veracruz, donde ya ahí estuvo ya con el otro grupo que la había comprado y el que la regaló a Cortés, porque ya cuando vivió en Veracruz, porque por ahí entraron Cortés, entonces al llegar inmediatamente porque le regalaron esas 20 mujeres, incluida ella. Pues sí, son historias tristes. Sí, la verdad dejan muy mal. Sí, no, pero, oye, muy mal sabor de boca. Muy mal sabor de boca, pero no, es interesante porque pues sirve para que tengamos la otra perspectiva, que es la que ahorita nos estás dando, de que posteriormente movimientos feministas o ya en años más contemporáneos la reivindican pues el papel que ella jugó a nivel histórico. A nivel histórico, una pieza muy importante en la historia y en la conquista de la Gran Tenochtitlán. Sí, por supuesto. Entonces con eso me quedaría yo, y pues con lo que creo que el término no está como justificado, ¿no? Justificado, ajá. Sí, definitivamente. Pero bueno, ya se acuñó así, o sea, la gente cuando lo dice entiende que alguien malinchista es alguien que prefiere al extranjero, una cosa así. Exactamente. De hecho, yo creo que debe aparecer en el diccionario, sin duda, por ahí. Seguramente. O en estos mexicanismos, o cosas así. Sí. Entonces, pues esa sería la conclusión de esta gran mujer. Definitivamente. Entonces, no sé si damos pie al próximo personaje, hacemos corte o ustedes pican. Pues estamos a 8:19, entonces le damos. Sí, no, okay. Bueno, no sé. ¿Nos brincamos ya un corte? No, ¿Vamos bien, verdad? Ok, entonces, si quieres continuamos con el siguiente... Bueno, con el siguiente personaje. Otro de los personajes que vamos a estar revisando ahorita es a doña Josefa Ortiz de Domínguez. Josefa Ortiz de Domínguez, personaje de la historia mexicana, también pero ya pues mucho tiempo después que la Malinche. Exactamente. Sí, la Malinche pues en la época de la conquista, y Josefa Ortiz de Domínguez en la época del México independiente, ¿no? El nombre completo de Josefa Ortiz de Domínguez, como nosotros la conocemos, y que fíjate que se me hace a punto que lo comentemos más tarde cuando ya estemos terminando el personaje de revisarlo, pero pasa la historia y le colocan el apellido, o pasa la historia como Josefa Ortiz de Domínguez, sí, cuando generalmente ni antes ni ahora en México se utiliza el de, como en otros países que se utiliza el de del esposo. En México no se utiliza el de, ni en esos momentos de la historia, ni ahorita. Nunca ha pasado como a términos jurídicos, ni oficiales, ni legales, ni nada. Entonces, y sin embargo ella sí trasciende a la historia con ese colgante ahí de Domínguez, con ese colgante ahí, ¿no? Su nombre completo, María Josefa Crescencia Ortiz Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez. Nació el 8 de septiembre de 1768 en la Ciudad de México, y más bien en la ciudad de Morelia, llamada antes Valladolid, y ya murió en marzo de 1829 en la Ciudad de México. Ella es de origen de Morelia, Michoacán. Bueno, es muy conocida o trasciende a la historia como la corregidora. Fue candidata insurgente de la independencia de México, y pues la historia la enmarca antes que todo el papel que ella haya jugado como esposa del corregidor de Querétaro, Miguel de Domínguez. Pues fue de las primeras participantes en esta conspiración que se denominó la conspiración de Querétaro, donde grupos de literatos
o grupos de literatura, grupos de hombres intelectuales de ese tiempo se reunían haciendo como este colectivo de intelectuales, pero en el caso exclusivo de estas fechas ya estaban conspirando para buscar el México independiente, ¿no? Bueno, La Corregidora, que es como muchos libros de la historia la identifican, bueno, se preguntarán por eso, porque era esposa del corregidor primero, y un corregidor, nada más como para ponernos en contexto, era un personaje funcionario, pero un funcionario real, pues de la Nueva España, cuyo oficio comprendía tanto el ámbito de municipal hasta mantener un vínculo del territorio que estaba, por decir, gobernando o corrigiendo. Había un lazo de unión entre los poderes territoriales y el monarca. Era un título, por así decirlo, muy utilizado de la Nueva España para para emplazamientos y para los ámbitos municipales. Entonces el corregidor Miguel Domínguez era el corregidor de Querétaro en ese momento. Bueno, pues doña Josefa era una mujer también de una, por así decirlo, de una esfera social alta en aquel momento, de una de las familias nobles españolas todavía. Sin embargo, ella ya es denominada, como la historia los llamó, a los primeros hijos de españoles nacidos en México. Ella era una mujer criolla, y así se identificaba ella, como una mujer criolla. Y por tanto, por eso inicia ella en estos andares de la conspiración de Querétaro y en busca del México independiente, porque ella se identificaba con los abusos que estaba sufriendo esta comunidad por parte de los gachupines, que recuerdan también un término histórico que se les llamaba también así a los españoles radicados en México en ese momento. Nacidos que habían nacido o nacían en España, pero venían a vivir a México y se les daba territorio, se les daba poder o se les daba una extensión de la realeza en la Nueva España. Entonces, los criollos eran considerados como ciudadanos, pero de segunda categoría o de segunda clase, por ese régimen colonial que existía en México, en virtud de que nacieron acá, o sea, padres españoles, pero personas nacidas en México. Bueno, pues hablamos entonces de que la corregidora es uno de los personajes históricos más importantes de nuestro país y es una de las mujeres más emblemáticas dentro del movimiento de independencia. Fue pieza clave para la independencia de México. La historia la coloca también, o va a pasar a trascender a la historia, porque empiezan a hacer estas reuniones de conspirar. Estaban previendo que la independencia, el movimiento independiente, ya de un 1 de octubre, pero el 1 de octubre de 1810, pero como ya se estaban haciendo, por esas cuestiones de los traidores, de los infiltrados, de todo lo que sucede en estos grupos de conspiraciones, pues empieza a filtrar información y se da aviso en ese momento a las autoridades del virreinato de las actividades de este grupo literario, que era como se había constituido en Querétaro, y entonces pues se obliga a que el corregidor pues tome cartas en el asunto, aunque también ya los historiadores relatan que Josefa Ortiz Girón ya había motivado, ya había inspirado a su esposo el corregidor para que también formara parte de este grupo literario y que se empezara a interesar en el movimiento independiente o en este movimiento de conspiración. Entonces pues como era el corregidor, en el momento es al que le toca tomar cartas, entonces trata ¿cómo se dice? De detener y desintegrar al grupo conspirador, en el que perfectamente él sabe quién constituye al grupo. Entonces, como primer mandato de las autoridades del virreinato, pues es que no se a los conspiradores. Como ella sabe que su esposa forma parte del grupo
que ella no salga, para que no dé aviso y para poder detener a este grupo pues clandestino, ¿no? Entonces ella pasa un momento histórico porque ella logra dar aviso a los principales independientes de ese tiempo, que fue Juan Aldama, Ignacio Aldama. Les logra dar aviso de que ya fueron descubiertos, de que la conspiración de Querétaro se tiene que disolver y que se tiene que adelantar el movimiento independiente del 1 de octubre pues al 16 de septiembre de 1810. Se dice que fue encerrada en un salón en la parte de arriba, pero que ya tenían como previsto que fueran a ser descubiertos y ya tenían como la forma de dar aviso, ¿no? Se dice que ella da unos taconazos en la parte superior del techo, y que el techo era como de madera, y entonces la persona que está en la parte de abajo del salón era parte también del movimiento conspirador y sabe que es el momento de dar aviso de que ya fueron descubiertos y de que van a ir por ellos para encarcelarlos. Entonces Juan Aldama e Ignacio Aldama son a los que se les da el primer aviso, y ellos ya corren a notificar a todo el demás grupo, a todos los demás movimientos, para avisarles lo que estaba sucediendo. Entonces no solo el hecho de que haya sido encerrada y haya dado el aviso es lo que la hace pasar, sino porque era una mujer que formaba parte de ese grupo, que aunque fueran ciudadanos de segunda tenían muchos privilegios en la Nueva España, y que de todas maneras era una mujer pudiente, por así decirlo, ¿no? Tenía los recursos económicos, materiales, y tenía enlaces y conexiones políticas por la misma relación del esposo, y que por eso también pues se le denominaba la corregidora, ¿no? Claro. Ella fue una estratega muy competente, de carácter fuerte, y también con ideales liberales muy fuertes, que fueron los que la motivaron a ser partícipe de estas actividades de conspiración. Y bueno, ayuda a toda esta rebelión. Ella fue como incluso patrocinadora en un momento de esta rebelión, y por eso pasa a la historia, ¿no? Por ser una mujer que participa de esta manera. Y bueno, dice que ella fue acusada de conspiradora en su momento, ya posterior a que ya descubren el movimiento, de que se adelanta el movimiento independiente. Va a ser detenida ella junto con su esposo, el corregidor Miguel Domínguez. Sí. Estuvieron en los primeros días en calidad de esclavos. Josefa fue trasladada a un convento que se llama Santa Catalina, pues porque estaba embarazada y el trato pues tenía que ser diferente, ¿no? Ahí permaneció presa hasta 1817, 7 años después de que dio inicio el movimiento independiente. Estuvo ahí en el convento. Miguel, su esposo, pide que la liberen, y pues ya había pasado ese tiempo en que habían sido como clasificados como caudillos. Pide su liberación, e incluso los historiadores narran que después de ser liberada, ella vuelve a servir como punto de reunión su casa, sus recursos, para seguir financiando la rebelión. Por eso les digo que, aparte de ser autora intelectual y aparte de ser una buena estratega, siguió apoyando el movimiento, aparte de haber sido detenida, encarcelada, esclavizada. Encarcelada no, porque vivió en el convento, pero sí bajo cierto régimen, ¿no? De limitadas pues muchas de sus comunicaciones, etcétera. Sí. Ella pues bueno, finalmente muere a los 60 años. Actualmente sus restos se encuentran en el Panteón de los Queretanos Ilustres, en el estado de Querétaro, que fue donde pues vivió y hizo como esta parte más importante histórica de su vida. Josefa Ortiz de Domínguez es una heroína nacional, benemérita de la patria y fundadora de México. Así es como ella pasa a la historia, como fundadora ya pues del México independiente. Claro. Fíjense que también, como dato importante, tenemos algunos datos son que su nombre se encuentra inscrito con letras de oro en el muro del honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, y también en el Monumento a la Independencia, que también está situado en la Ciudad de México, junto con otras heroínas insurgentes.
Su imagen apareció en momentos de la historia, en billetes y en monedas. Actualmente es un tema incluso hasta polémico porque sigue habiendo muy pocas mujeres actualmente en las monedas y en los billetes de México, o actuales, por así decirlo. Existen también 2 estatuas que honran su memoria, una en la Plaza de Santo Domingo, también en la Ciudad de México, y la otra estatua se encuentra en la Plaza de la Corregidora en Querétaro, en la ciudad de Santiago de Querétaro. A lo largo de México, pues muchas escuelas, calles, hospitales llevan el nombre con el cual ella fue conocida, no tanto como Josefa Ortiz de Domínguez, sino como la Corregidora. Incluso localidades o pueblos llevan el nombre de la Corregidora en honor a Josefa Ortiz de Domínguez. Actualmente también el estadio de fútbol de la ciudad de Querétaro, de Santiago de Querétaro, se llama el Estadio La Corregidora. Entonces esos son como de los datos a los que ella, con los que ella va quedando por todo ese... No tendría caso mencionar nada más de manera breve lo que encontramos, todo lo que ella aporta para la historia, sobre todo de los derechos humanos, y sí, toda la situación política que vivió y la época en la que también vivió. Entonces, por lo tanto, pues vamos a dejarlo para después, pero sí queremos comentarles ya hablábamos de la Malinche, retomando muy brevemente, de la Malinche o Malitzin, que de alguna manera fue un ícono, fue un paradigma, un personaje paradigmático y enigmático también, y que de alguna manera pues ella sería como que la madre de la raza mestiza, hablando de nuestro país. Hablamos también de doña Josefa Ortiz de Domínguez, que de alguna manera todo su aporte a la lucha del movimiento de independencia, y cómo ella termina siendo pues un gran ídolo y una gran mujer en esta historia de que se configura a partir de la guerra de independencia. Entonces, pues a todas ellas también les debemos nuestra historia. Y pues otro dato, nuestra patria. Así es, hablábamos ya entonces de 2 mujeres mexicanas, la Malinche y también Josefa Ortiz de Domínguez, y hablábamos, de acuerdo a los datos que teníamos de las efemérides, también de Isabel Perón. Isabel Perón, que fue esposa también de Juan Domingo Perón en Argentina, y quien murió el 1 de julio de 1974. Y en este momento su esposa Isabel Perón asume la presidencia, siendo ella la primera mujer presidenta en la historia de la humanidad. Así es. Para no decirlo, sí, exactamente, la historia del mundo, la historia de la humanidad, la primera mujer. Y precisamente, fíjate, estamos hablando de 1974, o sea, es un dato pues relativamente reciente. ¿Sí? Y súper relevante, me parece a mí, porque se da en un país de América Latina. Sí, también. Entonces, hablábamos de que Argentina en este momento tenía todavía pues gran riqueza, poder económico, el petróleo, y pues definitivamente era un país próspero y con grandes recursos en este momento. Ahorita pues desafortunadamente vemos que las noticias son diferentes, ¿verdad? Pero en este momento todavía era un país muy próspero. Entonces, esta mujer se convierte en la primera mujer presidenta de Argentina al morir el esposo, pero también había un dato que no queríamos dejar pasar, que anterior a Isabel Perón, teníamos la noticia también de Eva Perón, que fue también esposa del mismo personaje, del mismo presidente de Argentina, porque tuvo 3 periodos de presidencia este señor. Entonces se casó primero con Eva Perón, y Eva Perón es la que instaura el voto en Argentina, el voto para las mujeres. El voto de la mujer. El voto de la mujer. Entonces estábamos hablando de 2 hechos en una época, a lo mejor en una época que fue cierto tiempo extenso, porque de alguna manera se casó primero con Eva, luego con Isabel, pero que Eva sienta las bases también de esos movimientos feministas, y que de alguna manera pues son también relevantes, porque no solamente fueron relevantes para Argentina, sino que vemos que nuestro derecho al voto como ciudadanas en México viene posterior.
Entonces, en Argentina fue primero donde se instaura, donde se hace la alusión a esa necesidad de que la mujer fuera ciudadana y de que se le pudiera permitir votar. Entonces, primero es ahí en Argentina, y luego también esos mismos movimientos, ese mismo pensamiento de Eva Perón llega a España, y de alguna manera también se va colando ahí como que en Europa. Y entonces nosotros tenemos ya posteriormente nuestro derecho a ser ciudadanas, pero vienen movimientos de anterior. Entonces Eva Perón y luego Isabel Perón, grandes mujeres en la historia también de América, de Argentina, de América y del mundo, en tanto movimientos significativos. Claro. Y otra persona que tenemos también muy importante es Diana de Gales, que también decíamos que en estos 1 de julio sería cumpliría 60 años, exactamente. Por ahí no mencionamos gran parte, 60 años. No mencionamos gran parte de información de Diana, porque de alguna manera está todo en redes. Tenemos ahí como que nos estuvo bombardeando el internet con las noticias de Diana de Gales, porque fue una mujer también enigmática, paradigmática, interesante, muy humanitaria, que estuvo siempre también en lucha no nada más de las mujeres, sino de los más pobres, de los más necesitados. Sí. Estuvo haciendo labores humanitarias en África y en algunos lugares donde había pobreza extrema, donde había con niños de cáncer, con enfermos de SIDA, y ella estaba siempre en relaciones, siempre haciendo todas esas labores que definitivamente la colocaron como una persona humana, sensible y como la princesa del pueblo. La princesa del pueblo, así se le llamó. Entonces, pues definitivamente otra mujer que celebramos el día de hoy también, pensando en el 1 de julio que fuera su cumpleaños, y que definitivamente un ícono, tanto en la belleza, porque se dice que también ella fue una mujer muy fotogénica, que siempre estuvo a la moda, que lucía siempre bella, radiante, y aparte, que su divorcio del príncipe Carlos, pues la hace también como una mujer libre, como una mujer independiente, auténtica, sí, definitivamente. Entonces, que no se dejó enmarcar en este espacio, rol de la nobleza, en este rol de la nobleza que se tenía que jugar, sino que se logra liberar de él sin importar nada, más bien su propia estabilidad, ¿no? Y que también muchos personajes en la historia que llegan a tal fama como la de Diana, las personas estas que logran como esta cúspide, precisamente por eso se dice que se hacen muy famosas, sean hombres o mujeres, no sé si ustedes han escuchado, porque mueren justo en la etapa donde más éxito y más conocimiento están teniendo, músicos, políticos, ella que formaba parte de la realeza británica, y que pasa actualmente, yo también diría que como un icono de la moda, por eso como ahorita hay mucha auge en esos temas, estuvo muy bombardeado el día de ayer y el día de hoy en las redes de las noticias. Y hay libros también, hay libros biográficos de Diana, y también lo interesante, bueno, lo que también se ha llegado por ahí a suponer, que fue víctima de un asesinato, lejos de ser un accidente. Sí, que fue conspiración. Sí, exactamente. Seguramente que hay mucho que investigar, pero también se queda por ahí la nota al respecto. Muy Entonces, bien. pues casi estamos por concluir, pero definitivamente yo sí quisiera como que volviéramos a las preguntas que teníamos en un principio y las que les habíamos dejado por ahí en la página. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Cómo la consideran? ¿Qué tendría que ser o cómo la denominan? ¿Cómo la llamaríamos? Si como el compendio de datos muertos o el compendio de situaciones que ya no existieron, o como algo muy relevante para nuestra vida. José, que hablábamos en el corte, historiador y un gran amigo también, mencionaba una frase que decía que pueblo que no conoce su historia jamás será nación. Entonces, y esto pues es una metáfora, ¿verdad? Pero pudiera también, pudiéramos apropiarnos cada quien de esta frase y decir, si yo no conozco mi historia, no voy a crecer tampoco en conocimientos
o a dónde voy si no tengo idea de mis raíces. Por supuesto, porque la historia también construye identidad. Claro. Cómo me siento yo identificado con todo lo que vivió, en este caso de lo que venimos platicando ahorita, todos esos personajes históricos que le dieron voz y que le dieron vida y que hicieron mi país donde yo vivo, ¿no? Nace de la historia el patriotismo, la identidad, la cultura, no sé, el civismo, nacen muchísimas cosas de la historia, pero lo que nos preguntábamos también hace rato que platicábamos en el corte es, la historia en cierta parte, o sea, hay una historia que sí fue escrita, que estaba documentada y que por eso se llama historia, y hay otra parte que no fue escrita a lo mejor, o que no está totalmente aceptada, pero que se vivió, se vivieron muchos hechos que no trascendieron a la historia, pero que están de cierta manera documentados. Es como la otra historia no contada, no aceptada, como que tiene esa dualidad en el propio término, ¿no? De hecho, otra que dices es otra historia que no está documentada. Fíjate que hay, hablando de películas, que yo siempre menciono alguna película, o varias, pero hay una película que se llama por ahí La Otra Conquista. Y La Otra Conquista sería como que la parte que sufrieron los indígenas de parte de los aztecas, parte de los españoles. Entonces está muy sangrienta, está muy dolorosa, porque sí se ve todo el exterminio que se hace y después las enfermedades que nos trajeron los españoles y de cómo la gente, una exterminada por los españoles y la otra por la viruela y por sarampión y otras enfermedades que trajeron los españoles. Entonces definitivamente esa otra película recomendada, si quieren ustedes ver la contraparte. Sabemos lo de la conquista, sabemos de parte de cómo fue avanzando Cortés, de cómo llegó Colón, pero ¿y qué pasó del otro lado? ¿Qué pasó de la parte de los indígenas? ¿Cómo la vivieron? ¿Cómo la sintieron? Pues ahí está la película, La Otra Conquista, por ahí búsquenla. Bien, otra de las preguntas era, ¿por qué a mucha gente no nos atrae la historia? Y tú mencionabas, Mardo, ¿por qué? Si está tan padre, si está tan rica, si nos lleva a la imaginación. Y te vuela la imaginación. Exacto. Y uno que otro chismecito interesante. Ándale, sí, y nos damos cuenta de datos bien interesantes o de datos incluso personales. Sí, entonces, yo creo que datos biográficos que luego uno como no se adentra tanto, deja fuera de su interés, pero que realmente son súper valiosos o son súper como valiosos para rescatarse o para traer a los momentos en que estamos viviendo. Yo creo que hay muchas cosas que desconocemos por no habernos adentrado tanto, pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la forma como en los primeros años de la vida educativa nos hacen creer que es la historia, ¿no? A fuerza te tienes que aprender una fecha, a fuerza te tienes que aprender un nombre, a fuerza te tienes que aprender una localidad, y pues no, va más allá que solo el memorizar un dato numérico para que tiene que ver con la historia, ¿no? Sí, no, es arraigarte. Bueno, otra frase en torno a la historia, que ya nos estamos yendo, otra frase es la de ya lo decía, pueblo que no conoce su historia jamás será nación, pero también el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro. Entonces, nosotros obviamente conocemos la historia, la tenemos como un referente, lo que tú dijiste, nos da identidad, nos arraiga a lo que somos, valoramos también nuestros ancestros y lo que hacíamos la mayoría de la gente, más allá de la idea que tengamos de Malinche o de Doña Marina, la idea que tenemos de ella, nosotros no éramos malinchistas, porque queríamos decir como que, y negábamos a veces, y éramos discriminatorios de la gente morena o de la gente con rasgos indígenas. Cuando todos somos mestizos, o sea, sin saber qué es nuestra raíz, son nuestros pies, son nuestras raíces. Entonces está ahí, tenemos que amar nuestras raíces, tenemos que conocer nuestra historia, documentarnos para poder arraigarnos más a ello, porque si no sabemos de dónde venimos, la pregunta sería, ¿a dónde vamos? Hay un libro padrísimo, antes de irnos al corte, para despedirnos, perdón, hay un libro que se llama La Mujer Habitada. Es un libro, no recuerdo creo que es de Nicaragua, que habla también de la conquista y de otros momentos históricos importantes de este país de Centroamérica, y lo habla desde la perspectiva de las personas indígenas, pero es una novela que lo aborda de una manera muy sensible. Está padrísimo el libro, también por si tienen oportunidad de leerlo, vale mucho la pena, y además la autora es una mujer, porque luego yo
tuve un tiempo la tendencia de leer puras autoras mujeres, pero bueno, eso ya es punto y aparte. Nos despedimos, nos vemos el próximo viernes, los esperamos con muchísimo gusto en su programa Mujeres, Musas, Mujeres en Sintonía. Donde nuestra inspiración eres tú. tú. Hasta luego.